Hola a todos, sean bienvenidos a la tercera sesión del seminario interno del Grupo de Ingeniería Lingüística. El día de hoy tenemos pues un invitado interno. A ver, un momento. No, me parece que sí está transmitiendo en Facebook. Vale, disculpen las dificultades, pero bueno, el día de hoy tenemos de invitado a un miembro interno del seminario. Su nombre es Francisco López Ponce. Y bueno, les leeré un poco acerca de él. Francisco es un estudiante de la carrera de Matemáticas en la Facultad de Ciencias y miembro activo del Grupo de Ingeniería Lingüística desde el 2021. Ha participado en múltiples congresos exponiendo proyectos elaborados en el Grupo de Ingeniería Lingüística y actualmente se encuentra en proceso de titulación y justo el tema del proceso de titulación es del cual hablaremos hoy con el título Detección automática de paráfrasis aplicada a un corpus de traducciones de la Biblia. Y bueno, sin más, Francisco, te cedo la palabra. Adelante, por favor. Puedes comenzar a compartir pantalla. Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Pues sí, en efecto, esta presentación corresponde a mi trabajo de titulación, de tesis. Es un experimento son experimentos que se realizaron en su totalidad aquí en el grupo de Ingeniería Lingüística, con dirección de la doctora Gemma Bell. Va a ser una plática tratando de adaptarse a tanto al aspecto matemático y computacional de aquí de los miembros del GIL, tanto como a los miembros de lingüística, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo menos matemático y computacional que se pueda, sin dejar obviamente la esencia que se tiene que hacer. Entonces, no se van a salvar de ecuaciones ni nada por el estilo, pero no nos vamos a meter a detalle, ¿no? Vamos a hacer que sea lo menos engorroso posible. Igual si alguien aquí como que siente que hablo un poco rápido o demás, me pueden decir, oye, un poquito más lento. Entonces, pues bueno, adelante, ¿no? Espera, sí. Aquí la estructura de la presentación. Vamos a hacer como 8 puntos principales. Vamos a hablar de los objetivos principales de los experimentos, ¿no? Para entender qué es lo que se está haciendo, cuál es el objetivo y a raíz de eso qué decisiones se están tomando, ¿no? Luego vamos a hablar un poco del corpus con el cual estamos trabajando, ¿no? Que corresponde al corpus de la Biblia. Vamos a presentarlo a detalle. Vamos a hablar de la creación del dataset y cómo tanto el corpus como el dataset van a influir en las decisiones que tenemos que tomar para los modelos que se van a implementar, ya sea desde las características de similitud que vamos a estar usando, los modelos, los ajustes que se tienen que hacer. Creo que puse características de similitud 2 veces. No, no se preocupe. Luego vamos a hablar de los resultados y vamos a analizar un poco el funcionamiento de estos modelos, ¿no? No queremos que simplemente se quede en el asunto de un numerito de que diga si funcionan bien o si funcionan mal, ¿no? Entonces, pues bueno, empecemos ya directamente, ¿no? Con los objetivos. Esta tesis como tal busca agarrar un corpus de similitudes como tal y generar un modelo que sea capaz de comparar estos dos pares de oraciones y de manera automática determinar si son paráfrasis o no son paráfrasis, ¿no? En particular estamos hablando de un corpus en español y queremos hacer un análisis cuantitativo de estas traducciones, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poco de detalle de cuántas traducciones hay, qué traducciones se eligieron, pero la idea es querer hacer un análisis a gran escala sin perder el asunto cualitativo, ¿no? Queremos como que los modelos no solamente hagan magia y que se tengan como que un comportamiento no deseado, sino también entender por qué tienen el comportamiento, ¿no? Entonces vamos a querer como que hacer estas tres partes, ¿no? Modelos, análisis y comportamiento. Entonces, para eso tenemos que primero ver el estudio del corpus de la Biblia, ¿no? Que va a ser como que el objeto de estudio de esta tesis principal, ¿no? Es un corpus creado por el Grupo de Ingeniería Lingüística aquí en la UNAM. Son traducciones del hebreo y del latín al español de la Biblia, ¿no? Estamos hablando de 11 traducciones en total, en distintos periodos de tiempo, distintas, ¿cómo se llama? Ubicaciones geográficas, y que tienen una propiedad de que están alineados, ¿no? Es decir, todos los textos y todos los capítulos y los libros que vienen dentro de la Biblia, al menos en esas traducciones, tienen su equivalente a lo largo de todas las traducciones, ¿no? Va a ser importante porque eso nos va a permitir procesar la información de una manera muy óptima, ¿no? Además de que eso todo un trabajo, ¿no? Este corpus no se creó de la nada, no fue algo que simplemente apareció, tomó un cierto tiempo, o sea, todo el procesamiento fue muy laborioso y la verdad le tengo que agradecer a las personas que lo hicieron porque facilitaron mucho el trabajo computacional, como vamos a ver a detalle, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de cómo se ve este corpus, ¿no? Aquí tenemos como que los primeros 4 versos del libro de Apocalipsis en una de las traducciones. Si se dan cuenta, aquí abajito, no sé si se ve de la mejor forma, pero tenemos el etiquetado correspondiente que viene el libro, el capítulo y el versículo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Aquí tenemos, ¿no? Y justo así funciona para absolutamente todos los libros. Entonces, el procesamiento que se va a tener es mucho en función
de todo el código que tenemos, ¿no? Nos va a permitir como que modificar las oraciones, encontrar similitudes, sin perder la oración con la cual se está trabajando, ¿no? Estamos hablando de 11 traducciones en total. Hay muchas variaciones, como ya les comentaba, tanto de corriente como geográficas. Según yo, son siete traducciones protestantes y 4 católicas. Y tenemos que la traducción más antigua es de 1569, mientras que la más reciente es de 1986. ¿Ah? Ahí la mayoría tienen a ser del siglo XX, pero bueno, vamos a elegir unas ciertas Biblias para hacer los experimentos, de tal manera que podemos encontrar algún cierto tipo de variación. Corpus, si lo quieren trabajar, se encuentra en GitHub. No sé, el enlace tal vez no es lo mejor aquí, pero se los puedo pasar a futuro, ¿no? Entonces, hasta ahorita como que se puede trabajar para los experimentos que sean necesarios, ¿no? Aquí tenemos un pequeño descripción de todo esto, ¿no? Tenemos el título de la Biblia y todo este asunto, tenemos, los títulos te parecen muchísimo, ¿no? Entonces, computacionalmente o cuando hablemos de algo, vamos a referirnos más al traductor o al código, ¿no? Por ejemplo, la Biblia latinoamericana, vamos a decirnos o la latinoamericana o la de Ricciardi, ¿no? Pero bueno, es más como nomenclatura para que no nos perdamos en este asunto. Ahora necesitamos hacer la creación del dataset, ¿no? Porque obviamente de este formato que tenemos atrás no es el formato final con el cual vamos a estar trabajando. Al final del día recordemos que queremos clasificar pares de oraciones entre paráfrasis o no paráfrasis, ¿no? Es decir, necesitamos un etiquetado de similitud, ya sea 0, que corresponde a que no hay paráfrasis, o 1, que corresponde a que sí hay paráfrasis. Entonces, para esto tenemos que simplemente, primero, delimitar la cantidad de libros con los cuales estamos trabajando, al igual que las traducciones, y al final del día como que hacer un cierto tipo de elección de versos similares dentro de este asunto, ¿no? Las traducciones que se van a trabajar son la traducción de las Américas o de la Lockman Foundation, la Nueva Biblia de Latinoamericana, que es de Chardy Hauralt, y la Biblia de Serafín Acero, ¿no? Esto se hizo en comparación con un criterio geográfico y un criterio histórico. Ahorita vamos a ver, bueno, son como que los dos como que criterios para comparar, ¿no? Vamos a elegir 2 libros, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento, que son 1 Corintios y Génesis, ¿no? Para la creación de este dataset vamos a agarrar una oración base, llevamos el primer versículo del primer capítulo, en este caso tenemos acá el de 1 Corintios, y vamos a primero asociarle el valor correspondiente de la segunda traducción. Si se dan cuenta, en la columna de oración 1 y oración 2, la primera oración corresponde al mismo valor. Y justo como sabemos a priori que es paráfrasis, aunque sean traducciones, eso es otro debate que podemos tener, el valor le corresponde a un 1. Luego, lo que hacemos para elegir, para rellenar, entre comillas, este corpus, vamos a elegir las 3 oraciones más similares bajo un criterio que es la similitud coseno, y vamos a etiquetar todos esos con un valor 0. Entonces, lo que tenemos ya por cada oración de cada corpus, vamos a aumentar el tamaño del libro o del capítulo por 4, ¿no? Entonces, de hecho, aquí tenemos un poco ya una descripción tanto del dataset, ¿no? Aquí podemos ver que tenemos 4 datasets totales, 2 por libro y 2 por comparación, ¿no? Tenemos de las Américas contra Latinoamericana, de las Américas contra Serafín de Osejo, y tenemos la cantidad de pares de oraciones que corresponde al dataset, ¿no? Vamos a ver que en 1 Corintios tenemos 437 versículos iniciales, multiplicando por 4, como tenemos esto, tenemos un total de 1700 y cachito de pares, ¿no? Mientras que en Génesis, que es un poco más grande, llegamos a casi 6200 pares. Es importante tener esta idea en cuenta porque tenemos que ver cómo nos comparamos con otros datasets de similitud de semántica, ¿no? Esta es como que la rama del PLN que se encarga de este tipo de experimentos. El corpus o el dataset un poco más famoso de este asunto y más inicial, digámoslo, en términos como de presencia histórica, es el corpus de paráfrasis de Microsoft. ¿No? Salió en el 2005, tiene casi 20 años y tiene alrededor de 6.000 pares, ¿no? Entonces estamos hablando que tiene una similitud de tamaño con el dataset de Génesis. Sin embargo, estos datasets tienden a ser un poco pequeños, ¿no? Comparando con, por ejemplo, el dataset de Question Press de Quora, que es igual a pares de preguntas que también tienen ser etiquetados como 0 y 1. Este, que es mucho más reciente, de menos de 5 años de existir, tiene más de 400.000 pares, ¿no? Entonces tenemos que notar que ha sido una diferencia considerable de tamaño. Y esto se va a ver un poco repercutido en el entrenamiento de los modelos y cómo terminan por funcionar estos, ¿no? Entonces, un momentito. Bueno, ya que tenemos un poco la idea de con qué estamos trabajando, es necesario saber cómo influye esto en la implementación de modelos, ¿no? Nosotros podemos simplemente meter los modelos que queramos y hacer como que experimentos un poco a lo bruto, pero no queremos eso, ¿no? Queremos hacer un cierto ajuste en función de la información con la cual estamos trabajando, ¿no? La primera como que restricción que tenemos es que estamos trabajando con 2 entradas. Muchos modelos generalmente simplemente trabajan con un pedazo de texto y hacen la información y el procesamiento que quieran a raíz de este pedazo de texto, digámosle, aislado. En este caso no podemos hacerlo de una manera tan separada. Tenemos que considerar o hacer que el modelo considere algún asunto de similitud o de comparación entre los pares de oraciones. Esto se va a ver mostrado en los coeficientes de similitud con los cuales vamos a estar trabajando las arquitecturas siamesas en las redes neuronales. Ahorita vamos a ver un poquito más a detalle tanto los coeficientes como las arquitecturas, pero son uno de los primeros ajustes que tenemos que tener
a la hora de hacer los modelos, porque si no, pues simplemente no funcionarían o de la mejor manera o simplemente no funcionarían de manera directa, ¿no? Y otra implementación, bueno, otra como criterio a considerar es la información que tenemos. Como podemos ver, no son los modelos, bueno, no son los datasets más grandes que tenemos, ¿no? En comparación con datasets que son para entrenar modelos preentrenados, como por ejemplo los generativos que expuso Ángela la semana pasada, estos modelos son muy, muy pequeños, ¿no? Entonces tenemos que un poco ser conscientes de esto y hacer un procesamiento ya interno del texto adecuado. Esto se va a ver como un poco por preprocesamiento de las oraciones, ya que si quitamos stoppwords, hacemos todo este tipo de filtrado de oraciones, vamos a terminar teniendo, creo que el caso más bajo que teníamos eran oraciones de unos 4 o 5 palabras después del preprocesamiento, y es muy poco al final del día, ¿no? Y también es un asunto de que tenemos que tener poca información y las redes neuronales, digámosle, aisladas que se van a presentar, tienen que ser redes sencillas, ¿no? No podemos simplemente poner una red gigante que tenga muchísimas capas y estructuras como tan profundas porque corremos el riesgo de que la información simplemente no sea suficiente, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso ya podemos ver los modelos que estamos hablando. Aquí ya viene un poco la parte matemática, pero bueno, vamos a hacerlo lo más sencillo posible. Aquí nos dividimos principalmente en modelos clásicos y modelos neuronales, ¿no? Los modelos clásicos corresponden a la parte de Machine Learning. Vamos a implementar 3 modelos en particular: regresión logística, máquina de vectores de soporte y los cabecinos más cercanos, ¿no? En términos muy generales, aquí tenemos, por ejemplo, un esquema de los cabecinos más cercanos. Estos modelos generalmente mapean todas las muestras en un espacio euclidiano, en un plano, digámosle, y revisan los vecinos más cercanos, valga la redundancia con su nombre, y en función de las similitudes, eligen si son como paráfrasis o no paráfrasis, ¿no? Trabajan bajo la suposición de que muestras similares están en espacios, digámosle, geográficos, geométricos similares. Luego tenemos máquina de vectores de soporte, que aquí no tenemos un esquema porque es un poquito más abstracto el asunto, pero igual busca separar las muestras mediante planos o hiperplanos, ¿no? Mucha matemática, ¿no? Pero les juro que funciona. La regresión logística igual es como que representaciones vectoriales a partir de las muestras que le vamos a pasar y a partir de eso termina haciendo su proceso de entrenamiento y demás. Las características que vamos a pasarle a estos modelos como tal son las características de similitud, ¿no? Ahorita, antes de llegar a embedding y otros modelos un poco más complejos, vamos a quedarnos en características que son un poco más interpretables. Por lo mismo, el análisis que vamos a hacer de estos modelos sobre el funcionamiento va a ser mucho más para estos modelos que para los modelos neuronales, ¿no? Los modelos neuronales, un poco el problema es que es muy difícil de interpretar. Al final del día, cuando tenemos un modelo preentrenado como BERT, como GPT, como estos modelos que son mucho más potentes, es difícil ver en qué momento se aprende qué es qué cosa, ¿no? Dentro del entrenamiento. No es como que podamos determinar, es que esta capa aprende las relaciones léxicas, estas las relaciones semánticas. Es muy difícil encontrar ese tipo de etapas, entonces como que simplemente para un análisis un poco más a fondo del funcionamiento tenemos que quedarnos en los modelos clásicos, ¿no? Sin embargo, los modelos neuronales son muy fuertes, o sea, hoy en día la mayoría de las pruebas del estado del arte corresponden a modelos preentrenados. Aquí podemos ver que vamos a usar 2 modelos principalmente: redes neuronales recurrentes con una capa LSTM y los modelos Sentence Transformers, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un esquema, y aquí es cuando vamos a empezar a ver esta influencia del aspecto, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo había puesto? Un momentito. Siamesa, perdón. Ajá. Si se dan cuenta que tenemos en la esquema de hasta la izquierda, tiene una red siamesa LSTM. ¿Qué es siamesa? Que básicamente el procesamiento se divide en 2 partes. Si se dan cuenta, aquí tenemos un input layer 1, input layer 2. El procesamiento se hace de manera aislada, las capas aprenden de manera separada, y ya una vez que se tiene una representación, bueno, digamos, queremos creer que es distinta de la información, se juntan y se comparan, ¿no? Entonces, esto es un poco la idea de poder trabajar con 2 muestras al mismo tiempo, en vez de simplemente tener una única forma. Si bien hay formas de trabajar como con una única oración y separarla, creo que esto es un poco más adecuado porque al final del día los modelos, en teoría, tienen que ser capaces para entender y separar el procesamiento. Los modelos de Sentence Transformers funcionan un poco de manera similar. Aquí tenemos un esquema de un cross-encoder y un b-encoder. Nosotros creo que nos enfocamos con el B-encoder, si no mal recuerdo. Pero la ley es un poco similar. Agarramos una oración, bueno, la procesamos por un lado, agarramos otra oración y la procesamos por otro lado, y se termina siendo un punto de comparación aquí antes de hacer la clasificación. Y bueno, para eso se va a hacer un entrenamiento desde cero en el caso de las redes neuronales, digámosle, sencillas, y vas a hacer un fine tuning a partir de los modelos que ya poseen un modelo preentrenado, ¿no? Entonces, bueno, aquí vienen las características, que creo que es lo más relevante y que el punto en el cual se puede trabajar y entender un poco más por qué se hacen y por qué los modelos van a terminar funcionando como funcionan, ¿no? Vamos a tener 4 características principales. Bueno, 4 clasificaciones. Características basadas en léxico, que van a corresponder a operaciones entre conjuntos, ¿no? Estas van a ser dice, Jacquard, engrams y los vectores TF y DF. En estos primeros coeficientes que se ven son operaciones entre conjuntos, donde los conjuntos corresponden a las palabras dentro
de las oraciones, ¿no? Vamos a agarrar las oraciones, vamos a considerar cada palabra como un elemento dentro de un conjunto y vamos a corresponder a hacer este tipo de operaciones para tener un valor de similitud. Estos valores van a ir entre el 0 y el 1, entre más cercanos estén al 1, más parecidos, a menos en términos del léxico. Para los engrams se consideran unigramas, bigramas o trigramas, ¿no? Para los vectores TF y DF es algo similar, se genera una representación vectorial de las palabras y de las oraciones, y al final del día comparamos la similitud entre estos vectores. Entonces aquí tenemos un primer criterio. Luego tenemos la estructura gramatical, entre comillas, que vamos a estar usando como distancia de Levenstein y bueno, distancias en general, en particular Levenstein y Harrow-Winkler, y longitud de oración. La distancia de Levenstein y de Harrow-Winkler son distancias de edición, es decir, que agarran dos palabras o dos oraciones o dos pedazos de texto en general y mediante algoritmos de edición, así se les llama, no nos vamos a meter a detalle porque es mucho show, permiten encontrar una distancia entre palabras y entre oraciones. Obviamente partimos bajo la suposición de que entre menor sea la distancia, más similar va a ser la palabra, que generalmente funciona, no siempre. Vamos a ver unos casos en los cuales tiende a ser un poco contraproducente, pero la idea es que va a servir como una métrica de entrenamiento. Luego tenemos características de similitud, bueno, tal vez es medio redundante ese nombre, pero es mediante embeddings, ¿no? Los embeddings son este tipo de representaciones vectoriales de palabras mediante entrenamiento por una red neuronal, pero lo que vamos a hacer es que, dado este entrenamiento, vamos a encontrar longitudes entre oraciones a partir de las palabras clave. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Que son un par de oraciones en inglés. Tenemos la oración base que dice The President greets the press in Chicago y dos oraciones a comparar. La oración de arriba lo que hace simplemente es sustituir sinónimos. En este caso se entiende que el presidente es de Estados Unidos y Obama fue un presidente de Estados Unidos y nada más como que relaciona los sinónimos o valores cercanos en función de las medidas de los embeddings y las termina sumando. Obviamente, cuando estamos simplemente sustituyendo por sinónimos, estos embeddings logran entender que, bueno, entender, entre comillas, que la distancia es más corta, ¿no? Mientras que otra oración que no tiene tanto que ver, se ve que como que justo el valor, uno es más cercano, 1.07 y otro es 1.63. Entonces, estas distancias en teoría tendrían que ser, bueno, tiene que describir un poco la similitud que hay entre las oraciones. Bueno, estas características las juntamos en dos distintos tipos de conjuntos, digamos, ¿no? Las métricas conjuntistas, que van a ser Dice, Jacquard, Levenstein, y Harrow-Winkler con las vectoriales, que corresponde a la longitud de oraciones, TF y DF, y la distancia, esta última distancia que les expliqué, se llama Word Mover Distance, ¿no? Estas distancias nos van a permitir mucho entender, bueno, en teoría entender cómo funcionan los modelos, ya que estamos hablando, son como criterios muy particulares. Ahorita vamos a ver qué es lo que implica en el entrenamiento mismo. Ajá. Bueno, ahora tenemos que hablar de los resultados y cómo se van a evaluar los modelos. Al final del día, queremos ver si esos modelos sí son capaces de hacer lo que le estamos pidiendo, ¿no? Para todo esto, recuerden que tenemos un etiquetado por parte del corpus, ¿no? Este etiquetado va a ser la clave para terminar evaluando. Lo que vamos a hacer, primero se entrenan los modelos y luego los vamos a probar con un pedazo de información o con un conjunto de información más bien que nunca se ha visto, ¿no? Y a partir de esto, el modelo va a predecir unas cosas, ¿no? Le vamos a poner dos pares de oraciones y nos va a decir, esto sí es paráfrasis, esto no es paráfrasis. Y ahora lo que tenemos que comparar la predicción del modelo con estos valores de verdad. Entonces, lo único que vamos a hacer es generar esta comparación mediante esta tabla, ¿no? Vamos a comparar dos métricas, ¿no? Cuando, por ejemplo, el modelo tiene una predicción verdadera y a priori era verdadero, vamos a decir que es un verdadero positivo, ¿no? Que corresponde al recuadro de aquí arriba a la izquierda. Cuando es al revés, cuando es negativo inicial y predice de manera negativa, o sea, de manera correcta, es un verdadero negativo, ¿no? Entonces aquí tenemos que los valores más importantes, o al menos los que queremos que sean los más altos, van a ser estos en verde. En el caso de la otra diagonal, que son las predicciones erróneas, corresponden a priori que sea no paráfrasis y que el modelo diga, no, sí es paráfrasis, o viceversa, que el par de oraciones sí es paráfrasis, pero el modelo no lo predice. Y bueno, para la presentación vamos a quedarnos en particular con las métricas de exactitud o accuracy y la métrica F1. Viendo aquí un poquito la fórmula, podemos darnos cuenta que accuracy, que es la de aquí arriba, solamente corresponde a los valores que va a predecir bien el modelo, ¿no? Entonces vamos a sacar un coeficiente que nos va a decir el porcentaje de los valores que sí predijo bien el modelo. En el caso ideal es que predice todo bien, entonces en este caso FP y FN es 0 y nos da un 1. Un poco similar con la F1. Aquí es un coeficiente un poco distinto, tiene que ver con otras métricas, pero funciona de manera similar. Entre más alto, entre más se acerque al 1, mejor va a ser el modelo. Y bueno, ya vamos a hablar un poco de los resultados como tal, ¿no? Obviamente aquí vamos a hablar un poco del asunto, vamos a evitar el proceso de entrenamiento y de todos los parámetros que se usaron, pero se hizo todo el asunto clásico de aprendizaje automático, ¿no? Se hizo la validación cruzada, se probó con el conjunto de validación de manera ya separada y ya después como que con los parámetros ideales se evaluó de manera adecuada. Obviamente con los modelos preentrenados hizo un fine tuning, pero pues eso ya es, pues sí, similar. Y los resultados como tal. En general los modelos, más allá de que los hice yo y de que
no sé, sin echarme demasiadas flores, terminaron siendo bastante buenos, ¿no? Aquí viendo el Accuracy y el F1, estamos hablando de que los modelos son no perfectos, pero muy cerca de eso, ¿no? Obviamente les recuerdo que entre más cerca al uno estén, mejores van a estar los resultados de los modelos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en el caso de en la gráfica de la izquierda, bueno, en la tabla de la izquierda, tenemos los modelos de regresión logística en las métricas correspondientes y el modelo de Sentence Transformers, usando como que unos de los encoders base. Entonces, en general, son modelos que cumplen bastante bien su cometido, ¿no? En este caso tenemos que también checar un poco los libros y cómo se impacta esto en, por ejemplo, el análisis ya más bíblico. Corintios tiene que ser un poco más similar, al menos bajo estos modelos, que por ejemplo Génesis, ¿no? ¿A qué se debe esto? Pues es lo que vamos a explorar un poco. Creemos que es un poco en función de la información, de la cantidad de información y de las similitudes que pueden haber, por ejemplo, en el léxico y demás, ¿no? Entonces, resumiendo un poco esto, los modelos funcionan bien, los libros al final se parecen bastante. Si bien aquí en Corintios mostramos los mejores resultados, para Génesis no baja demasiado. Se queda en 0.95 y creo que 0.94. Entonces, podemos concluir que los modelos en estos libros en particular son bastante eficientes. Algo que sí salió un poco mal y que vale la pena mencionar es en las redes neuronales aisladas, ¿no? Al hacer el entrenamiento y con esta capa, bueno, con este procesamiento inicial ya mostrado, mm, estos modelos se sobreajustaron, ¿no? Aquí tenemos una tabla que corresponde a la evaluación en entrenamiento y luego la evaluación en el conjunto de validación. En el entrenamiento es casi perfecto, incluso mejor que los modelos que presentamos. Sin embargo, en la validación, debido a a la proporción que viene de falsos y de verdaderos, bueno, de ceros y unos más bien, el modelo simplemente fracasa, ¿no? Manda básicamente todo al ser negativo y si bien en términos de accuracy predice una gran cantidad de modelos de buena manera, no termina por ser una predicción adecuada, ¿no? Entonces, si bien los modelos previos terminan siendo muy buenos, entrenar una red neuronal desde cero con esta cantidad de información es un poco complicado, ¿no? Al menos las arquitecturas que yo planteé. Ahora, algo un poco más interesante, lo que queremos, más allá del número, de cómo funcionan estos resultados, es ver qué implica para el modelo en términos funcionales, ¿no? ¿Qué semejanzas se ven ya con ejemplos concretos, ¿no? Porque nosotros podemos ver los números ceros y unos y decir, uy, mira, está muy cerca del uno y decir, perfecto, ahí se queda. Pero al final del día, cuando estamos trabajando con lenguaje, queremos evaluar un poco qué es lo que sí de verdad aprenden y analizan estos modelos, ¿no? Entonces vamos a trabajar con un par de preguntas principales, ¿no? Las semejanzas que logran capturar las métricas y los sesgos que pueden venir del conjunto de entrenamiento. Y en términos de traducciones, pues queremos hacer un análisis similar de qué traducciones se parecen más, qué traducciones se parecen menos, pero pues bueno, vamos a ver ya los detalles de esto como tal. Aquí primero vamos a hacer el asunto de los modelos y de las semejanzas léxicas que pueden venir. Aquí les pongo tres oraciones, son ejemplos, no se preocupen por esto, pero es como oraciones que en las tres tienen que ser paráfrasis, ¿no? Los tacos de suadero con salsa son la mejor comida de México, los tacos de suadero con salsa no son la mejor comida de México, entonces claramente ahí ya tenemos ya de que la oración 1 y la oración 2 no son paráfrasis, y luego la oración 3 que es un poco más rebuscado, pero la mejor comida en México, sin lugar a duda, son los tacos, en particular de suadero y con salsita. Si se dan cuenta, oración 1 y oración 3 transmiten el mismo mensaje. Oración 2 es una clara negación de las otras dos. Entonces tenemos que preguntarle a nuestros modelos ya entrenados, todo este análisis hizo con los modelos ya entrenados, ¿qué es lo que nos da este asunto, no? Bueno, aquí está un poco lo que ya discutíamos. Pero entonces, al predecir los modelos, al preguntarle al modelo que nos agarre o sea, la comparación, aquí estamos comparando oración 1 con oración 2, nos dice que las primeras dos oraciones sí son paráfrasis, sin embargo, la oración 1 y la oración 3 no son paráfrasis. Entonces, estamos sabiendo de que los modelos no son capaces de hacer un tipo de razonamiento lógico, ¿no? O sea, obviamente, viendo las métricas que usamos nosotros, de similitud, de distancia de edición, y todo esto es como que similitud muy léxica, podemos ver que la oración 1 y la oración 2, al final del día solamente difieren de una sola palabra. La palabra cambia totalmente el sentido, pero al final es una sola palabra. Sin embargo, la oración 3 puede ser más rebuscada, puede tener un tono un poco más coloquial, como quieran verlo, pero al final del día el mensaje inherente es lo mismo que el de la oración 1. Sin embargo, estos modelos con estas características son incapaces de hacer ese tipo de análisis. Entonces, ¿a qué se debe esto y por qué funcionan tan bien en la Biblia y por qué no funcionan tan bien en un contexto más, digámosle, de la vida diaria? Pues es que, pues, ajá, la Biblia tiene una estructura muy fija, ¿no? Regresando un poco a las oraciones de Quimero, podemos ver que por más que sean traducciones de distintos periodos históricos, por más que tengan como que, no sé, ¿cómo se llama? Bueno, percepciones como que, bueno, formas de traducir las cosas, generalmente se quedan muy apegados al texto y nunca cambian la estructura.
al menos como que todas estas Biblias que como que vi, la meta de la traducción era pegarse lo más posible a la original. No, nunca va a haber un caso en el cual cambien el orden de las palabras o que entre traducciones no termine por haber una estructura al menos compartida, ¿no? Entonces, estas métricas que terminamos eligiendo van a ser muy ajustadas a oraciones en las cuales no hay esta variación léxica, ¿no? En las cuales las oraciones se parecen inherentemente mucho. Por eso, como que luego estos modelos terminan como, un momento, por hacer predicciones erróneas sin necesariamente considerar el contexto. Entonces, eso es algo que siempre se tiene que analizar de los modelos, porque para los experimentos funcionan muy bien y no es que los modelos sean erróneos, simplemente se ajustan demasiado a esta información, por lo cual como que sí vale la pena considerar que no son una solución global para ese tipo de problemas. Ahora, un asunto también de por qué funcionan bien algunos modelos y por qué algunos funcionan no tan bien, o sea, en particular en este segundo punto, es el tamaño tanto de la información, bueno, de los datasets. Por ejemplo, si se dan cuenta, Génesis es un poquito más grande que Corintios, entonces va a haber una mayor variedad léxica, por ende, aquí tiene que decir mayor, pero bueno, por ende Génesis probablemente corresponda a un menor rendimiento en los modelos, sin embargo, Corintios pues como que es muy fijado lo que tiene que hacer. Este mismo fenómeno de adaptarse demasiado a la información y de ser muy buena para esa información, pero con dificultades para mayor variedad entre pares de oraciones y comparaciones, puede ser algo que termine por afectar a este asunto, ¿no? Am, concluimos un poco con que también las redes neuronales sencillas son ineficientes debido a la poca información, pero que, bueno, no, por suerte no tenemos que depender únicamente de las redes neuronales iniciales, sencillas, digamos, ¿no? Ahora, bueno, pues conclusiones un poco en este asunto. Obtenemos como que modelos de detección automática bastante buenos para el contexto de la Biblia, regresando a que son muy contextualizados. Las métricas sirven bastante bien para entender muchas relaciones léxicas y muchas como estructuras, bueno, para darnos una idea de cómo funciona la estructura dentro de las oraciones, sin necesariamente ser los mejores para expandirse. Obviamente, si hacemos estos mismos experimentos con los modelos de sentence embeddings o de sentence transformers, am, pues generalmente esos modelos logran capturar el contexto de una mucho mejor manera. Entonces, probablemente los resultados sean distintos, ¿no? Generalmente ahí sí van a poder entender los valores de no, los valores lógicos, tal vez no de la misma manera que los modelos, pero se va a poder hacer algo por el estilo. Bueno, un poco las restricciones de este trabajo es que en su momento solamente se implementaron con 2 libros. Obviamente un trabajo futuro sería hacer un análisis con toda la Biblia como tal, hacer tal vez ejemplos de clasificación por libros, o incluso como que una clasificación mucho más precisa. Y bueno, tal vez como que definir lingüísticas mucho más particulares, ¿no? Hay tesis que como que pueden restringir este análisis a un punto mucho más, no sé, de estructura léxica, por ejemplo, las tesis de Natalia Guerrero Cerrón, que debería haber puesto un poco de eso aquí, pero hacer como que un análisis mucho más a fondo de esto, ¿no? Y bueno, eso es un poco mi presentación. Creo que fue un poquito rápido. Y bueno, si tienen dudas, comentarios, adelante. Perfecto, Francisco. Muchas gracias por la presentación. Damos espacio para preguntas, tanto quien nos está viendo en Facebook puede hacer la pregunta en la sección de comentarios. Y a quienes están aquí en el Zoom pueden alzar la mano o si no tienen micrófono pueden escribirlo. Entonces, adelante, los escuchamos. Ok, alguien alzó la mano. Adelante, por favor. Hola, María del buenas Carmen. tardes. Sí, gracias. Me gustaría saber cuáles fueron los criterios de selección de las versiones de la Biblia que ibas a utilizar para armar este corpus. ¿El corpus como tal o los datasets? Bueno, los datasets. Ok, ok. Pues mira, en su momento fue un poco por la disponibilidad, porque debido en ese momento todavía no estaban, vamos a regresar un poquito. Ajá. Cuando se tiene que hacer el alineamiento, no todas las versiones ya estaban alineadas de manera adecuada en su momento, entonces solamente había unas cuantas traducciones que ya estaban bien. Entonces se hizo la elección un poco en función de eso. La elección de cuáles secciones, bueno, de las disponibles, fue ¿cómo se llama? Por corriente geográfica. Ajá. O sea, justo la latinoamericana corresponde a una traducción hecha particularmente para la sección de Latinoamérica. Se hace en Chile, si no mal recuerdo la traducción, mientras que la Biblia de las Américas, según yo... no, eso es de corriente, perdón, me estaba confundiendo. La latinoamericana y la de las Américas, ambas son del continente americano, sin embargo, una es protestante y una es católica, ¿no? Mientras que la de las Américas y la de Serfín de Ausejo es por criterio geográfico, ¿no? Serfín de Ausejo se hace en España, mientras que las Américas es vaya, en el continente americano. Y ese fue como que el criterio inicial. Ujú. Muchas gracias. De nada, de nada. Gracias. Ah, Oscar pregunta en el chat.
Quisiera saber qué títulos se usaron, si usó la Biblia latinoamericana, además de las múltiples versiones de las Biblias protestantes que suelen sacar las secciones evangélicas. ¿Mm? Ah, pues mira, esto es un asunto más de la creación del corpus. Ahí sí, la verdad, no estoy del todo seguro porque si se eligieron estas Biblias en particular. Am, Eso sí fue algo que se hizo, el corpus se creó antes de que yo llegara al Gil incluso. Entonces ahí la verdad sí te fallo un poco con esa respuesta en particular. Pero creo que Gemma puede contestar eso. ¿Qué Sí, más adelante? bueno, la purísima verdad que les tenemos que decir es que agarramos las Biblias que estaban disponibles digitalizadas. Habríamos podido buscar más. Nos quedamos en las primeras que encontramos después de una búsqueda bastante pormenorizada en la red, ¿no? Nos fijamos mucho en que las Biblias que la traducción que teníamos se ajustara pues a la versión original de esta Biblia o lo que fuera, porque algunas contenían errores, estaban mezcladas. Eso es lo que nos fijamos. Lo que nosotros queremos es comparar textos que son traducciones de un mismo texto y las diferencias que hay entre ellos. Sobre las Biblias, las muchas versiones de las Biblias protestantes, fíjense, en este corpus de Biblias protestantes están la Reina y la Valera, que es una adaptación de la de Reina, ¿no? Son las dos de las primeras Biblias escritas, traducidas al español, son del siglo XVI y XVII. El valor de estas Biblias, a mí me costaba un poco integrarlas porque la diferencia, el salto que hay del siglo XVI al siglo XIX, que es la siguiente que tenemos, hace que muchas de las diferencias sean diacrónicas y no de otro tipo, ¿no? Pero bueno, y la otra Biblia protestante que tenemos es la Biblia de las Américas, que es una Biblia como muy estándar que se ha hecho para toda América Latina desde Estados Unidos, ¿no? Pero todas nos hemos fijado en que sea rigurosa la traducción y la codificación que tenemos con respecto a los libros publicados. No hemos agarrado las pequeñas variantes, hay muchas, por ejemplo, incluso en la Biblia de Schockel y Mateos, luego hay adaptaciones, que es una Biblia para los jóvenes, una Biblia para no sé qué. Hemos intentado agarrar las versiones originales de la traducción. No sé si he explicado un poco los criterios para usarlas. Gracias, Gema. Bien, ahora tenemos una pregunta en Facebook, lo voy a leer. Venancio Dorantes pregunta, ¿se puede hacer este análisis con textos en hebreo o griego? Sí. Un poco, si se dan cuenta, las métricas que estamos trabajando, al menos en tus modelos, son independientes del lenguaje, ¿no? Digo, aquí tenemos obviamente un modelo de embeddings entrando en inglés, pero todas estas métricas previas, como tal, solamente estamos considerando las palabras como elementos de conjuntos. Entonces, sí, en teoría, suponiendo que no hay mucha variación en términos de cómo se escribe una palabra y si puede haber un significado diferente, sí, las métricas van a ser similares y van a poder tener un valor, bueno, un coeficiente de similitud adecuado. Entonces, sí, al menos inicialmente son estos modelos como los modelos clásicos sí son independientes del lenguaje, los modelos neuronales no, porque ahí sí todos los modelos, la base de estos modelos es un modelo preentrenado que generalmente están entrenados principalmente con inglés. Entonces, debe de haber alguna adaptación como para el hebreo y todo, pero no te garantiza que los resultados tienden a ser de la mejor forma, bueno, tan buenos, digamos, ¿no? Entonces sí depende un poco de cuál de los dos modelos estés usando. Gracias, Francisco, gracias, Venancio. ¿Hay alguien más que tenga alguna así? Ah, Hay una pregunta. Oscar pregunta, ¿cambia la versión hebrea o griega? Mira, la verdad de los textos clásicos, bueno, de los bases, la verdad no estoy seguro, porque al menos las traducciones estas ya está todo en español. Ahí no sé si Gemma pueda como que aportar algo en ese sentido, porque Bueno, ya saben que el Nuevo Testamento está escrito en griego, con lo cual no hay versión hebrea. Sobre el Antiguo Testamento, el problema es que no solamente está gran parte en hebreo, sino que también hay parte en arameo. Entonces, ahora que preguntaba de los modelos, evidentemente
Modelos de BERT en hebreo hay, por supuesto, y deben funcionar muy bien. Nosotros no los usamos. En arameo no, porque es una lengua ya que creo que está muerta desde hace tiempo, ¿no? Si cambia la versión hebrea o griega, pues cambia la lengua. La versión, hay algunas de las traducciones, esto también lo decimos en el artículo que publicamos sobre el corpus, que se hacen sobre los originales arameos, hebreos y griegos. Y hay otras traducciones al español que se hacen sobre la versión griega llamada de los Septuaginta. Exacto. Esto depende de los traductores. Yo creo que el resultado final del castellano no varía tanto dependiendo de si está traducida del Septuaginta o de la Vulgata en latín o de las versiones originales, sino de los criterios de traducción. Hay unos traductores que lo que intentan es aferrarse a cada una de las palabras, al léxico exacto, y hay otros traductores que lo que quieren es expresar el contenido general, ¿no? Entonces creo que tiene más que ver con esto que si está traducido del original, de la Septuaginta o de la Vulgata. Gracias, Gemma. Gracias, Oscar. Había alguien que está alzando la mano, pero creo que ya la bajó. Sí, María de Jesús. Adelante, por favor. Solo era para comentar algo referente a lo que dijo ya la señorita, pero sí, en realidad hubo una traducción al latino que fue la Vulgata Latina y la otra traducción del Antiguo Testamento al griego que fue la Septuaginta. Entonces, ajá, es correcto lo que mencionaba. Y gracias por la información, un tema muy interesante. Muy, Gracias. lo, Gracias lo, que por... sí, lo que sí quisiera yo saber, ¿cuál es la intención de poder desarrollar este tipo de modelos? O sea, no estoy yo en la rama de ingeniería lingüística, yo soy del ISEL. Entonces, ver fórmulas y diseño de modelos y análisis de textos de ese tipo, ¿cuál sería la finalidad de este modelo? ¿Cómo sería la aplicación? Si pudiera ampliarme para yo poder entender la aplicación de este tipo de trabajos. Claro, pues aquí un poco la paráfrasis como tal, o los modelos que pueden detectar similitud textual en general, son muy buenos para, por ejemplo, detección automática de plagio. Si nos damos cuenta en este tipo de oraciones, podemos ver que ya hay como similitudes tanto de estructura como de cantidad de léxico. Entonces, un modelo que puede entrenado que puede detectar este tipo de variación en mayor o menor escala va a poder ser muy bueno para detectar documentos muy similares, tipo pues, justo plagio, es como que el ejemplo más claro, ¿no? Comparan dos documentos, se hace todo el procesamiento interno más allá de si están entrenados con la Biblia o no, pero terminas teniendo un señalamiento que dice estos dos documentos, estos dos párrafos, estas dos oraciones son muy, muy similares. Entonces la aplicación directa es justo detección en ese sentido de similitud textual. Hay muchas pruebas como dentro de la academia que se pueden hacer a partir de estos modelos, pero yo creo que el caso principal es esto, detección de textos similares. Perfecto. Entonces, para las tesis de la UNAM, ahora con los escándalos políticos, esta herramienta sería muy útil. Sí, Pero, justo. gracias. Gracias. No sé si puedo hacer un comentario. Adelante. Aquí hemos preparado un corpus de Biblias para tratar el tema de la paráfrasis, porque supongo que saben que la Biblia es uno de los libros más traducidos, si no el más traducido del mundo, y además tiene la ventaja de que a una misma lengua está traducido muchas veces y muchas veces durante diferentes periodos históricos. Entonces, esto es lo que hace que la Biblia sea un recurso, aparte de lo que sea la Biblia, desde el punto de vista lingüístico, fundamental para este tipo de estudios. Nos permite realizar muy bien las comparaciones entre textos que quieren decir lo mismo, pero a veces desde diferentes pequeñas variantes ideológicas o políticas y diferencias diacrónicas. Y en este sentido, pues los corpus de la Biblia se usan todo el tiempo para lingüística cuantitativa y para probar todo tipo de
de teorías de PLN, de procesamiento del lenguaje natural, etcétera. Y si quieren saber un poco mejor desde en qué traducciones se ha basado cada una de las Biblias y cuál es la perspectiva de traducción, etcétera, lo remitimos al artículo que ya está aceptado y que va a salir en muy breve tiempo en la revista de El REC, para si quieren leerlo, para saber un poco más de cómo y los criterios que tuvimos para elaborar el corpus. Gracias. Gracias, Gemma. ¿Hay alguna otra duda o comentario? Ok, en Facebook no tenemos nada. Parece que tampoco tenemos nada aquí en el chat. Entonces voy a dar por finalizar la sesión. Les recordamos a quienes están en el Zoom que se queden un momento más. Y muchas gracias por habernos sintonizado. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, buen día. Gracias, Francisco.